Evangelio según Marcos. Te damos la bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna. En estos momentos compartiremos el estudio del libro de Juan Marcos, Yohanan. Características que hay en estudiar la Biblia, libro por libro y verso por verso, es que puede llegar a comprender todo lo que está ocurriendo sin salir del contexto. Sí, normalmente estábamos acostumbrados antes en la tradición usar un versículo acá, un versículo allá y empezar a hacer toda un esquema, toda una doctrina inclusive, con serie de versículos. Y después ya el tema era esa doctrina, ya no era más la escritura, la palabra. En este caso lo que nosotros estamos haciendo es entender ese texto, esa palabra, esa escritura, ese capítulo. Imagínense que estamos ya en el capítulo 14, tal vez ya la quinta sesión, ¿no? Pero analizando cada verso. Vamos a ver la presentación de la Biblia de Marcos y después ya comenzamos. Llegó Judas, que era uno de los 12. Con él venía mucha gente armada con espadas y palos, y enviada por los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. El que lo estaba traicionando les había dado esta contraseña: al que yo le dé un beso, ese es. Arréstenlo y llévenselo bien asegurado. Cuando Judas llegó, se acercó a Jesús y le dijo: «Maestro», y le dio un beso. Aquellos hombres le echaron mano y lo arrestaron. Pero uno de los que estaban allí sacó la espada e hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Jesús les dijo: ¿han venido a arrestarme con espadas y palos, como si fuera yo un ladrón? Todos los días estuve con ustedes enseñando en el templo, y no me aprendieron. Pero esto sucede para que se cumplan las Escrituras. Y todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Cierto joven seguía a Jesús, cubierto con solo una sábana. Cuando lo aprendieron, el joven dejó la sábana y huyó desnudo. Llegó el momento de las potestades de las tinieblas, dice. El momento en que van a funcionar las huestes diabólicas, ¿no? Acá va a trabajar ya un espíritu opositor. Y vamos a nosotros notar que a medida que acontece, ¿no?, estos dramas, ¿no?, las personas van a ir cambiando, ¿no? Inclusive los propios discípulos empezaron a cambiar, ¿no? ¿Se acuerdan cómo estaban versículos anteriores? Cuando Yeshua le decía que ustedes me van a abandonar. Está escrito que heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas, ¿no? Todos vosotros os escandalizaréis esta noche de mí. ¿Y qué dijo Pedro? Aunque todos nieguen, ¿no?, te nieguen, rechacen la fe, yo no.
y todos decían lo mismo. Todos estaban convencidos de que iban a estar con él hasta el final, hasta el momento, pero ellos no sabían qué es lo que le esperaba al Mesías. Por eso muchas veces hay en el corazón un pensamiento que nos hace creer que estamos haciendo lo correcto, pero a la hora de la verdad se manifiesta otro comportamiento. A la hora de demostrar realmente lo que estamos creyendo, cuando ocurren situaciones que no estaban planeadas, actuamos diferente. Y eso es lo que va a ocurrir aquí, ¿no? Es como que no era lo que se esperaban, no era lo que estaban esperando. Se puede decir, van a empezar a tener una decepción terrible. Pero esta decepción llega no porque Yeshua está actuando contrariamente, sino porque no pudieron captar lo que las palabras, los escritos y el mismo accionar del Mesías les estaba enseñando durante mucho tiempo. Y muchas veces para que uno capte estas cosas, tiene que acontecer algo en nuestra vida, una cosa fuerte, ¿no? Como le ocurrió a los israelitas que estaban en el desierto. 40 años tuvieron que experimentar el poder del Padre para comprender lo que ya Moisés le había anunciado cuando les fue a rescatar, lo que ya sus padres le habían anunciado en el pasado, la promesa de recibir una tierra no bendita. Bueno, dice acá en el capítulo 14, versículo 41, vino la tercera vez y le dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Y esta expresión Hijo de Hombre es como una expresión de el enviado, el elegido por el Eterno, el que tiene que cumplir las profecías del Eterno. Para los judíos ese era un lenguaje conocido. Dice, es entregado en manos de pecadores. ¿Y qué significa pecadores? Personas que se oponen a lo que establece la palabra. A eso se refiere con pecadores. Porque aparentemente las personas están haciendo la voluntad del Padre, aparentemente está cumpliendo lo que el Todopoderoso dice, pero se están oponiendo a la voluntad del Padre, están haciendo lo contrario. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entregue. Al versículo 43. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Después de haberle dicho ya todas estas cosas, aparece una turba, ¿no? Como estuvimos viendo en la serie, una turba de enviados especiales. En otras versiones, vamos a ver ahora acá que dice que también vinieron soldados romanos. Quiere decir que también está involucrado la guardia romana aquí. No solamente estaba la guardia del templo, ¿no? También los romanos. Era una, se puede decir, una unión de política y religión para acabar con el Mesías. Pero lo estaban haciendo en la noche, en la madrugada, ocultamente, secretamente. Quiere decir que no estaban haciendo algo correcto. No estaban haciendo públicamente o ante las personas o como la ley manda. Inclusive los propios romanos estaban actuando así, ¿no? Es por eso que Yeshua habla que esto se está haciendo bajo, se puede decir, bajo cobertura o patrocinio de las huestes diabólicas, de las tinieblas, de Hasatán. Bueno, versículo 44. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle y llevarle con seguridad. Y bueno, nosotros vemos que era una costumbre en aquella época, una costumbre de cariño, especialmente entre gente bien allegada, darse un beso, o sea, ahí en la mejilla, muchas veces en la mano, también era una señal de reverencia y de respeto. Imagínense, darle un beso a alguien en la mejilla, en la mano, era una señal de respeto hacia una persona. Nosotros cuando nos saludamos entre conocidos, entre personas muy allegadas,
nos saludamos muchas veces con besos porque respetamos a esa persona. Le consideramos, le valoramos. ¿Es así o no es así? Pero ¿qué estaba haciendo ahora Judas? Usando esa señal de respeto, de admiración para traicionar. Entonces aquí uno puede entender cuando uno cae en lo que habíamos ya hablado de Judas, ¿no? En la decepción máxima. Ya él se decepcionó del Mesías, empezó a considerar al Mesías como una persona común, no era el libertador que él esperaba, y empezó a querer sacar algún beneficio de toda esta situación, porque estuve perdiendo mi tiempo, tengo que sacar un beneficio, y decidió unirse con los fariseos y entregarle. Tal vez no estaba en su conciencia el que el entregarle a Yeshua llegaría hasta el punto de que le iban a ejecutar. Tal vez él pensaría que solamente lo van a encarcelar, le van a hacer entrar en razón y este hombre va a dejar de hacer estas cosas. Pero esa decepción que hubo en su corazón hizo que él pierda todo tipo de, ¿cómo se puede decir?, respeto hacia la moral y todo, hacia la costumbre de una persona. Todo lo que sea dignidad. Se puede llegar a ese estado después de haber estado compartiendo durante mucho tiempo con el Mesías, aprendiendo la palabra, aprendiendo la Torá, viendo milagros, viendo gente restaurada. Puede llegar al final a perder toda clase de dignidad hasta ese grado. ¿Se puede o no se puede? Y vemos que se puede, ¿no? Por eso no tenemos que confiarnos en nuestra supuesta buena moralidad, si es que nosotros nos seguimos en pie, perseverando, como dice la Escritura. Una persona que hace poco estaba hablando la palabra, diciendo las cosas del Eterno, hablando, glorificando, alabando, de repente puede estar en la situación más vergonzosa o haciendo cosas que son bien desagradables hacia otras personas, o diciendo cosas que no te imaginarías que diría, o haciéndote cosas que no pensarías que te haría, traicionando hasta súper último grado. Bueno, este tipo de acontecimiento ocurre con este personaje. Entonces, esto está siendo, como le dije hace rato, auspiciado, patrocinado por una cobertura espiritual negativa. Estamos en un ambiente de unas fuerzas espirituales totalmente opuesta a la voluntad del Padre. Y el único que está viendo y entendiendo y comprendiendo lo que está ocurriendo acá es el Mesías. Por eso él sí afligía su alma. Por eso él sí estaba apenado, con tristezas, cuando estaba dirigiendo su oración al Padre. Porque sabía que una fuerza poderosa se estaba cayendo hacia él. Estaba queriendo tumbarle y derrotarle. Y él tenía que resistir. Porque como hombre en ese momento, él tenía que resistir todo tipo de tentaciones, de persecuciones, de humillaciones. Sabía lo que venía. Y esto es lo que estaba ocurriendo. Este ambiente muchas veces se manifiesta a nuestro alrededor y no nos damos cuenta. Hay veces que estamos, ¿no?, entre familia, amigos, compañeros, y de repente empieza a surgir algunos aires negativos. Tal vez una persona lanzó una cosa incorrecta y de repente me viene ese espíritu de esta sue. Le voy a decir, voy a hablar como pienso. Y hago, ¿no? Y pensando que cuando diga lo que pienso, tal vez se va a solucionar ahí. Pero esta persona también le entró otro espíritu más fuerte que el tuyo y reacciona peor. Y de repente se involucra un tercero y reacciona peor otra. Y empieza ya a haber un ambiente de negatividad, de oposición. Y eso ocurre muchas veces hasta en las congregaciones. Hay veces que tenemos así, yo experimenté, ¿no? Voy a comentar unas cosas, reuniones, ¿no?, para debatir algún tema. Pero de repente alguien sale con una idea negativa y empieza a salir en otro punto, ¿no? Y se va a otro punto y alguien de al lado le dice, no es así. El otro le empieza a sacar cosas de otra. Sí, yo me recuerdo la última vez que decidimos algo que así fue y no se resolvió y el tema se hace negro el ambiente. Yo siempre experimenté eso cuando hacemos una reunión y tenemos que tocar temas que no se relacionan con la Escritura.
Siempre he visto así, cuando vamos a comentar un poco, opinar, a ver qué les parece si hacemos esto, si hacemos aquello. O mucha exactitud en temas que no se relacionan con la palabra. Y también en especial cuando entramos ya en temas políticos, ¿no? Para acusarle al intendente, al concejal, al presidente. Ahí somos poderosos. Pero cuando se trata del tema de la palabra, de la escritura, de la Biblia, de analizar los puntos de la Biblia, de qué dijo Yeshua, cómo quería Yeshua que sus discípulos se comporten, qué le enseñó el apóstol Pablo a los creyentes de Antioquía, de Galacia, ahí cada uno está calladito. No hay. ¿Qué opinan? ¿Qué les parece? ¿Qué dicen? Así cuando tocamos, no hay. Entonces, ahí uno puede notar. Entonces, uno cuando empieza a aprender estas cosas, va a distinguir, ¿no? Aquí está ya manifestándose un espíritu negativo, de oscuridad. Entonces va a correr o silenciarse, ¿no? O tratar de salir de ahí. Bueno, esto estaba ocurriendo en este momento. Ya Yeshua estaba viendo eso desde aquella cena de conmemoración. Bueno, entonces le da un beso, ¿no? Que era un símbolo de respeto, pero en esta ocasión fue un símbolo de traición. Imagínense, nosotros teniendo personas que consideramos, ¿no?, algo especial para nosotros y, no sé, nos abraza, nos saluda, pero en el fondo de su corazón nos está entregando. Ocurre estas cosas, ocurre. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón, ¿no? Pues dice en la Biblia, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida, la esperanza. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Se acuerda del intérprete de la ley que se acercó a Yeshua para probarle? Dice, realmente su intención era ver cómo echarle, cómo tumbarle. Lastimosamente, cuando uno ya perdió la dignidad, perdió todo respeto, entra en este juego de trampas, de juego de oscuridad, que tendríamos que hacer todo lo posible con la guía de la palabra y del Rúa, de salir. Amén, de no estar en esta situación tan vergonzosa y tan difícil. Yo oro siempre al Padre para no caer ahí. No es que no voy a caer, intento, ¿no? Pero somos débiles, somos humanos, tenemos debilidades y es por eso que la Escritura nos muestra nuestra realidad, para clamar, para pedir, para hacernos reconocer de que necesitamos su gracia y misericordia cada día. 45. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Así se ve, Maestro, Maestro, y le besó. Pero, ¿qué había en la mente de Judas? Él acababa de recibir 30 piezas de plata por el maestro. Ya no era su maestro, ya era una mercancía que acababa de entregar. Pero todavía usaba esa palabra maestro, maestro. ¿Ustedes cómo le considerarían a Judas así cuando ven? Un traidor, sinvergüenza. Por eso hacenlo en San Juan los judascainos. Sí, ¿no? Todo lo peor, ¿no? La traición de Judas. Judas, y cuando te dicen, que te quieren decir algo horrible, Judas no lo ya te dicen. Es ahí un Judas, lo peor de los peores. Sí se le podía considerar. Bueno, acá él está hablando, usando una palabra a través de respeto, pero sin dignidad. Perdió toda dignidad hacia el Todopoderoso y hacia su Mesías. Ahora veamos lo que dice en esta nota para ver en otras versiones, el mismo texto. Lucas 22, 22:48. Entonces Yeshua le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre, que es Hijo de Hombre, el enviado del Eterno. Con un beso. De esta manera, de un símbolo de respeto hacia otra persona, ¿vos qué está haciendo? Le está entregando al enviado del Eterno. ¿Será que eso le conmovió a Judas? Puede ser, ¿no? Puede ser. Pero le está diciendo algo duro. Mira lo que está haciendo. Es igual que algunas personas utilizan la palabra para justificar sus acciones. Sí, Dios está luego conmigo, el Todopoderoso está luego conmigo. Bueno, sigamos. Mateo 26:50. Y Yeshua le dijo, amigo. Acá sale la palabra amigo. Esta palabra amigo significa de mucha confianza, de mucha intimidad. Le está hablando así.
vos, Judas, conocés todas las cosas del proyecto del Padre. Estuviste con nosotros, caminaste con nosotros, experimentaste el poder del Eterno. Sos alguien bien allegado a las cosas del Eterno. ¿Y ahora qué pasa? ¿A qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Yeshua y le prendieron. Y en otra versión, Juan 18, versículo 2 dice: Judas el traidor, ya como siempre, Juan no esconde nada, ¿no? Juan directo, ¿no? Marcos es más, ¿cómo se dice? Más tranquilo, no quiere tanto trozar, pero Juan ya es trozador. Judas el traidor conocía ese lugar porque Yeshua solía reunirse allí con sus discípulos. Los principales sacerdotes y los fariseos le habían dado a Judas un grupo de soldados romanos y guardias del templo. Dice ahí, guardias del templo, para que lo acompañaran. Llegaron al huerto de olivos con antorchas encendidas, linternas y armas. Así dice que él ya conocía ese lugar donde Yeshua se solía reunir con sus discípulos. Volviendo a Marcos, versículo 46. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Y no es que ellos le prendieron, sino que el Mesías mismo se entregó. Hay otras partes donde él dice que, aquí en Juan está diciendo, ¿no? Yo no leí nomás todo, ustedes pueden leer todo. ¿A quién le están buscando? A Yeshua. Y él le dice que él es, ¿no? Y después le vuelven a preguntar, ¿a quién le están buscando? A Yeshua. Yo soy, ¿no? O sea que él se entrega, él acepta lo que le esperan. Otra cosa sería que él no tenía más solución, no tenía más esperanza. Él acepta, como dice en la Escritura, la copa del juicio. El castigo por los impíos, él está recibiendo. Y eso nos hace recordar también al momento en que Abraham ofreció a su hijo para sacrificarlo. ¿Qué había ocurrido ahí? El Todopoderoso le dijo a Abraham que sacrifique a su hijo, ¿no? Para demostrarle su fe. Habrá sido un golpe duro para Abraham, pero él aceptó. Pero eso no fue lo más duro. Lo más duro es que Isaac aceptó. Para aquel entonces Isaac tenía como 30 años. Ya era una persona mayor. Y Abraham era un abuelito. O sea que si Isaac no dejaba que su padre le amarre, él no iba a poder sacrificarlo. O sea que para que Abraham pueda cumplir el objetivo del Todopoderoso, Isaac tiene que colaborar. ¿Y de qué manera Isaac podía colaborar? Entregándose. ¿Y quién se entregaría? Mira, hijo, nuestro Creador, que es benevolente, que es misericordioso, que nos ha dado mucha bendición, me ha pedido que haga algo. ¿Qué, papá? Que te sacrifique como holocausto. Y que era un holocausto que le despedace y le queme completo. ¡Ay, qué bendito nuestro papá! Entonces uno dudaría y no, yo acepto todas cosas, papá. Estas cosas ya pensamos a quién Dios le está siguiendo. Pero en aquella época, no, esto yo comenté nomás, no ocurrió así. Porque ellos entendieron la voluntad del Padre. Había un poder en el corazón de Abraham, una fuerza que le hacía ir hacia adelante. Y esa fuerza, ese poder, se puede decir que ya tenía como herencia a Isaac. Isaac ya tenía esa fuerza, ese poder de Abraham en su corazón. Por eso no había problema. Sí, padre, me ofrezco. Él puso su mano y Abraham le ató. Se entregó, aceptó la voluntad del Todopoderoso. Y la Biblia dice que por eso fue elegido como el heredero de la promesa. Amén. Bueno, esto es una figura de lo que, eso es una figura de lo que ahora está el Mesías ejecutando. Él se está entregando voluntariamente a la voluntad del Todopoderoso. Bueno, continuemos. Versículo 46, ¿no? Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. Vamos a la nota 46. Juan 18, 8, ¿no? Y les dijo que yo soy, y dijo Yeshua, ya que soy la persona a quien buscan, dejen que los demás se vayan. Ahora, esto es algo interesante.
Yeshua está siendo aprendido por ellos, ¿no? Pero también le está dando una orden o un mandato. ¿Se puede decir un mandato? Bueno, está bien, yo soy el que ustedes buscan, yo soy el que ustedes quieren. Y yo me estoy entregando, pero dejen ir a estos. Dejen libres a estos que están conmigo. No le apresen. La idea era de apresarle a todos. Ese era el objetivo. ¿Y qué dice acá? Lo hizo para que se cumpliese sus propias palabras. No perdí ni a uno solo de los que me diste. Solo el que era hijo de perdición, dice en otra parte. Todos los que estaban preparados para cumplir la voluntad del Padre, yo no los perdí. No cayeron en aquel día. Se cumplió sus propias palabras, dice aquí el escritor Juan. Continuemos. Pero uno de los que estaban allí, bueno, esto es cuando el momento en que Yeshua se entrega, le aprenden y él dice, dejen ir a esto. Todo se estaba haciendo con la más calma posible, pero ahí aparece uno. Y Marcos una vez más no quiere que se sepa quién es, ¿no? Uno. Uno rebelde, ¿no? Uno que no puede entender lo que está ocurriendo. No, yo no voy a permitir que ocurra eso. Están soldados romanos, están soldados de la guardia del templo, están un montón de gente con palos, pero él no mira eso, él solamente, yo voy a cumplir mi promesa. Yo dije que no le iba a dejar al Mesías y le voy a seguir hasta la muerte y voy a cumplir. Y sacó una espada. Sacó una espada. ¿Y qué hizo? Le jugó así se dice, ¿no? Le jugó. Le dio uno al secretario del siervo, dice, de la guardia del sacerdote. Pero no para cortarle la oreja. ¿Él qué quería cortarle? El cuello, ¿no? Y ahí el otro le agarró la oreja, ¿no? O sea que ¿qué deseo había en el corazón de Pedro? ¿Qué ganas había? ¿Qué poder había? ¿Ganas de hacer qué había? De matar, de hacer guerra. Y que los otros le acompañan, de pelear. Esto no venía de algo del Todopoderoso, ¿no? Era parte ya de ese aire, de esa nube negra que estaba gobernando ese lugar. Como muestran alguna vez en la serie, aparecería ahí un hombre diabólico ahí, así, guiándole. Y muchas veces ocurre eso. ¿Cuántas veces escucharon ustedes de peleas religiosas, ¿no? Gente que pelea por su fe, por su religión, por su creencia. Están los musulmanes, ¿no? Que pelean por su fe a muerte, o otros grupos, ¿no? Anteriormente había pelea entre católicos y protestantes hasta la muerte, ¿no? Llegaban hasta la muerte, quemaban iglesias, quemaban personas. Si un protestante peleaba con un católico y le mataba, ellos que consideraban que estaban haciendo algo en el nombre de Dios, y un católico también hacía en el nombre de Elohim. Siempre pensaban que estaban haciendo algo correcto. Ese es este corazón que se empieza a manifestar. Y uno podría decir que Pedro es bueno, Judas es el malo, pero desde nuestra perspectiva él está haciendo algo totalmente también fuera de lo normal y fuera de control. Algo que lo que provocaría es precisamente que las fuerzas diabólicas cumplan su objetivo, arruinar el plan del Mesías. Arruinar. Ya una vez le habían dicho a Pedro, Yeshua mismo le dijo, ¿por qué no pones la mira en las cosas de Elohim? Pones la mira en las cosas humanas. Siempre estás mirando la forma humana de solucionar todo. Hay que ver la manera que el Todopoderoso estableció. Y para eso están las escrituras, los textos, los profetas. Pero como somos hombres, somos humanos, tenemos ese, ¿cómo se dice? Ese hombre interior, decíamos antes nosotros, ¿no? Ese viejo ser que no muere luego, ¿no? Que quiere sacar su ira, su furia. No voy a dejar, no voy a permitir. Y quiero actuar de mi manera salvaje. ¿Esto enseñó Yeshua? De ninguna manera. Así que cualquier grupo que actuaba o actuó así en el pasado, no estaban siguiendo la guía que el maestro había indicado en aquel entonces. Sí, hubieron muchos momentos en que el Todopoderoso guió a su pueblo para ir a la guerra, para ir a las batallas.
Pero hubieron muchos acontecimientos que el pueblo creía que tenía que ir a la guerra y el padre no quería, y igual se iban y fracasaban. Así que no siempre ir a la guerra, ir a las contiendas es la manera que el padre establece. Por eso, para saber si uno vaya a la guerra o a una contienda, hay que estar bien preparado espiritualmente para poder escuchar esa voz. El rey David muchas veces clamaba, oraba, pedía si iba a ir a la guerra, si era la voluntad del Padre, y el Padre le respondía. Eso es muy importante entender. Hubo una ocasión de que un rey, ya dije, pero hay que repetirlo, el rey Ezequías, ¿no? Estaba siendo rodeado por el ejército asirio y él no sabía cómo reaccionar. Tenía un pequeño ejército, ya solo quedaba Jerusalén. Todas las demás ciudades habían sido conquistadas. Y este rey primero fue a sus generales y pidió consejo. ¿Y qué le aconsejaban sus generales? Vamos a la lucha hasta el final, como buenos israelitas. El Eterno estará con nosotros, Él nos defenderá, como defendió a Josué, como defendió a Moisés, a David. Nosotros somos el pueblo elegido, vamos a la guerra. Pero ahí estaban 185,000 soldados, de los mejores del mundo, contra una ciudad con miedo, aterrorizada. Entonces pidió consejo al profeta Isaías. El profeta Isaías le dijo: no vaya a pelear, anda, clama al Padre, ponete ropa de siervo, anda, arrodillate enfrente del lugar santo y clama al Padre. Él ya entregó a los asirios en tus manos, no te preocupes. Y él hizo eso y quisieron conspirar contra él. Muchos generales pensaron que él estaba entregando el país al pueblo. Y ahí le viene la palabra del profeta Jeremías: el que no está con la Torá, con la palabra, es porque no se le ha abierto el entendimiento, no ha comprendido. No te preocupes, ten confianza, ten fe. Entonces acá el mensaje era no ir a la contienda, no ir a la guerra, desarmen a los soldados, todos a sus casas. Parecía una señal de cobardía, ¿o no? Pero ¿qué ocurrió en ese día? ¿Quién hizo todas las cosas? El Eterno. El Eterno bajó y le sacó de más su aliento a los sirios y ya está. Le sacó ya, ahí en sus camitas murieron todos ellos, sin derramamiento de sangre. Él hizo todo. Entonces muchas veces no es el conflicto, la guerra, los problemas, la sangre, la espada, la solución. Muchas veces muchas personas así han creído durante los transcursos de los tiempos. Nos tenemos que pelear, ir a la lucha, pelear. No. Entonces acá nos está enseñando una vez más que esta reacción no viene del Eterno. Es algo, y Yeshua le va a decir: fíjate, Pedro, que lo que vos estás haciendo te puede traer problemas en tu vida. ¿Qué dice ahí? Dice 47, pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote cortándole la oreja. Vamos a ver estas versiones. Juan 18:10. Entonces Simón Pedro sacó, ahí dice ya quién era, Pedro, ¿no? Una espada y le cortó la oreja derecha a Malco. También dice quién era este siervo, era un tal Malco. Por ahí si queremos investigar su linaje y ver quién era, ya acá Juan ya les desmascaró todo. Un esclavo del sumo sacerdote, dice. Pero Yeshua le dijo a Pedro, miren cómo le dice Yeshua: mete tu espada en la vaina. ¿Acaso no voy a beber la copa de sufrimiento que me ha dado el Padre? ¿Acaso yo voy a renunciar a lo que el Padre está preparando para mí? Esta copa de sufrimiento y de dolor no es mi voluntad ni no es tu voluntad, es la voluntad del Padre. Y yo estoy dispuesto, yo me he entregado a aceptar. Para hacer esa acción que Yeshua ha hecho, él tenía que haber experimentado la fe. ¿Qué es experimentar la fe? Tenía que entender, creer, saber que él era la respuesta que el Todopoderoso había puesto para muchas personas. Él era el Mesías, el ungido. Por eso él podía aceptar estas cosas. Como yo le dije la vez pasada, podía haber dicho: ¿y si por ahí no resucito? Podía haber dicho, ¿no? Pero uno me diría: no, pero es el Mesías, pastor. ¿Qué le estaba haciendo entender que el Mesías es uno que no entiende? Claro que entiende, pero él tenía sentimiento y pensamiento y sufrimiento de hombre.
Tenía que experimentar esto y superar esto para poder ser el elegido del Padre. Tenía que pasar este obstáculo. Y él estaba experimentando eso, dice la Escritura, por nosotros. Igual en aquella época, en el tiempo de Abraham, Isaac también. Isaac también, no piense que Isaac, sí, sacrificaba nomás, papá, tranquilo, no hay problema. No, es que así dijo. Él también estaba con dolor, con sufrimiento, pero la fidelidad al Eterno, la fe en la promesa del Padre era más poderosa que hasta su propia vida. Eso simplemente, era fuerte. Tenían esa convicción de que algo el Padre va a solucionar. Si no nos devuelve la vida, por lo menos nos va a dar la eternidad. Así. ¿Se acuerdan los amigos de Daniel, no? Amigos de Daniel cuando estaban ahí enfrente de Nabucodonosor para entrar al el foso de los leones, otra cosa, estoy confundiendo historias, al horno del fuego, ¿no? Al horno del fuego, tantas historias ya se mezclan ahí. Ellos les dijeron, ¿quién les librará de mi mano? Nuestro todopoderoso, eterno Yahweh nos puede librar de tu mano. Y si no es así, no importa, igual nunca nos vamos a inclinar ante tu Dios, tu estatua. Aunque no nos libre de tu mano, aunque tengamos que entregar nuestra vida, nunca vamos a doblar nuestra rodilla ante esa imagen. Así hablaron los amigos de Daniel. Ellos entonces confiaban con toda seguridad en el poder del Eterno. ¿Y qué había visto Abraham? La Biblia dice que Abraham vio una ciudad que no estaba hecha por manos de hombres. Abraham vio esta ciudad. Abraham confió en un lugar eterno para él y para su descendiente. Por eso cualquier persona que experimentaba el sufrimiento, persecución, siempre entendía y se le venía a la mente esta promesa. No había otra cosa que te haga superar estos tipos de obstáculos, sino esta promesa que había recibido nuestro padre Abraham. Bueno, continuamos leyendo, ¿no? Dice más. Mateo 26:52. Entonces Yeshua le dijo, vuelve tu espada a su lugar. En Juan dice, el juicio del Todopoderoso, ¿acaso no la debe ver? La copa de sufrimiento no la voy a recibir. No quieras interrumpir el plan del Padre, le dice a Pedro. Pero acá en Mateo le dice directamente algo a Pedro. Dice, porque todos los que tomen espada, y esto significa todo lo que utilicen la violencia injustificada, a espada perecerán. Dice. Así está hablando. Todo lo que quieran solucionar las cosas por violencia, por agresividad, de la misma forma van a terminar. Y esto ya era una profecía para lo que venía contra Judá, contra Jerusalén. Jerusalén, ¿cómo quiso solucionar sus problemas con los romanos? A espadazo limpio. ¿Sí o no? Ejecutando, matando gentes, cometiendo crímenes. Y al final, ¿cuál fue el resultado? Cayeron todos ellos a espada. Esto fue una buena lección para Pedro y para lo que se iba a venir, para lo que iba a ocurrir. Ya se le había advertido a ellos durante mucho tiempo. El único mensaje que iba a traer esperanza era el mensaje de restauración aquí en el corazón. Restaurar el corazón, la vida. Porque lo que había hecho que el pueblo esté viviendo oprimido por los romanos era el pecado. Era el vivir desordenadamente, era hacer las cosas incorrectas. Y si ustedes analizan la vida de muchas personas, analicen todas esas personas que tienen un montón de problemas, cómo han vivido, qué decisiones han tomado. ¿Por qué le ha ocurrido estas cosas? ¿Por qué han llegado a este extremo en sus vidas? Y muchas veces uno no quiere decirle eso, ¿no? Porque le duele, no a la persona, le duele más. Pero que reflexione nomás. Tenemos que aprendernos a reflexionar, a poder ver también por qué mi vida así, por qué tengo tantos problemas, por qué no puedo solucionar nunca, pero nunca quiero retroceder un poco atrás y mirar qué decisiones yo tomé. ¿Por qué esta persona me trata así? ¿Por qué este lugar es así? ¿Por qué? Siempre tengo que pensar muy bien. Si he tomado la decisión correcta, he hecho como el Padre establecía, o siempre he vivido de acuerdo a mi capricho, como Judas, ¿no? Hizo lo que su capricho le decía. Y no pudo humillar su corazón. Pedro también está haciendo lo que su capricho le dice.
Y ahora Pedro va a entrar en la etapa de Judas, la etapa donde su dignidad va a caer por el suelo. Hasta aquí él es un valiente defensor del Mesías, haciendo lo incorrecto, pero todavía se siente valiente. Pero ahora va a llegar en su decadencia total, hasta maldecir al Mesías. Pero eso es tema de otro capítulo, no es tema de hoy. Entonces Yeshua le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, ¿qué dice ahí? A espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Y nos vamos a quedar en este versículo. Yeshua está diciendo que, Pedro, yo puedo, ¿qué puedo hacer? Dice, orar. ¿Qué es orar? Pedir, clamar, exponerse ante el Todopoderoso, dirigirse al Todopoderoso. ¿A quién va a orar Yeshua? ¿A quién va a orar? A su Padre. ¿Para qué le va a orar a su Padre? ¿Para qué le oraría a su Padre? Le está diciendo a Pedro. ¿Qué haría su Padre si Yeshua le ora? ¿Qué haría? Le va a enviar legiones de ángeles. Entonces, acá nosotros estamos viendo algo bien claro. O puede ser que para algunos sea tan claro, ¿no? Yeshua puede solicitar, ¿cómo se dice? Ayuda de alguien que tiene la capacidad superior de enviarle legiones de ángeles. Legiones de ángeles. Puede solicitar la ayuda. Solicitar. Él dice que él va a orar. Así dice. Vamos a ver otra vez. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre, mi Abba, ¿no? Ser supremo, todopoderoso, toda autoridad? Y que Él, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? El Padre, ¿no? Es importante, ¿por qué aclaro estos textos? Porque es importante ver así, palabra por palabra, para ver la relación que había entre Padre e Hijo. Padre e Hijo. Y Él, dice aquí, no me daría más de 12 legiones de ángeles. Una legión, no sé, era 5,000 soldados por ahí. O 7,000, ¿cuánto era una legión? 5,000, bueno. 5,000 soldados era una legión. Entonces, acá dice 12 legiones. Entonces, 12 por 5 sería, ¿cuánto? 50, 60,000 por ahí. Más o menos. Ángeles. Un ángel dice que acabó con 185,000 soldados asirios aquella vez. Un ángel. Y Yeshua puede pedir casi, ¿cuánto dije? 60,000 ángeles. Para acabar ahí con unos soldaditos romanos y unos cuantos judíos que estaban en el templo. Pedro, ¿entendés con quién vos estás ahora hablando? Y ahí Pedro parece que empezó a... ¿Sabes lo que ocurrió ahí con Pedro? Se empezó a decepcionar. No crean que le entró la palabra, entendí, tú eres el todopoderoso, tú eres... No, se empezó a decepcionar. Empezó la decadencia espiritual. Yo estoy dando mi vida, entregando, y él se está entregando. Este no puede ser el Mesías. Él tiene que pelear. Él tenía otro concepto de libertad. La pelea, la lucha, la sangre, hacer la justicia, hacer lo correcto. Lo que para él era correcto. No le cabía en la mente a estas enseñanzas del corazón y de circuncidar el corazón y de volver a la Torá. Esto no hay tiempo para eso. Hay que pelear, hay que ir a la lucha. Y Yeshua no actuó así. Guarda tu espada. A espada vas a caer también. Se decepcionó. Eso ocurre, ¿no? En las creencias, ¿no? Algunas veces alguien se agarra tanto a algo que quiere empujar a eso y si no se le da esa manera, se decepciona y prefiere ir al mundo. Prefiere, entonces voy a perderme nomás bien. No hay solución. Así termina, tristemente. Ocurre así, ¿no? ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre Padre, que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces? Eso Él podría hacer. Pero ¿cómo entonces? Mira acá lo que dice.
se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. Es necesario que el que fue escogido como Mesías, el que fue ungido como Redentor, tenga que entregarse, tenga que sujetarse, someterse y ser llevado como cordero al matadero. Hay textos que hablan de que así tienen que ser. Aunque es algo que no acepta nuestra razón, pero es lo que el Padre había establecido. Amén. Bueno, continuemos. Y respondiendo Yeshua les dijo, ahora Yeshua les habla a ellos. Como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Ustedes vinieron a buscarme como si yo fuera un ladrón. Pero ahí le hace recordar algo muy importante. Ahí les va a hacer recordar que no son ellos los que están actuando. O sea, son ellos, pero hay una razón por la cual ellos están actuando. Es como que el Mesías te quiere hacer entender qué es lo que te está impulsando a hacer estas cosas. Qué es lo que te da inclusive la oportunidad. Cuando alguna vez uno tiene oportunidad de hacer fechorías, tiene que pensar que no es su buena astucia, sino hay una fuerza negativa que te está dando esa chance para decidir rechazarlo o aceptarlo, como dice la Escritura. Miren lo que le va a decir. Cada día, versículo 49, estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Siempre estuve desde que entré a Jerusalén, aclamado por el pueblo. Cuando gritaban, Hosanna, 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 bendito el que viene en nombre del Eterno. Desde ese momento yo estaba enseñando la palabra. Tuve debate con ustedes sobre la moneda, sobre el tributo, sobre algunas cuestiones de la ley, sobre el divorcio. Bastantes temas estuvo debatiendo ahí con ellos. Varias veces le quisieron aprender, pero no le aprendían. ¿Por qué? ¿Por qué no podían atraparle? Porque esa fuerza que les estaba manejando no permitía, porque Yeshua tenía un poder más, ¿cómo se puede decir? Fuerte. Yo quiero saber cuál sería ese poder. Él estaba enseñándoles. Él estaba dando la chance de que ustedes saquen esa mentalidad corrompida de sus cabezas. Le estaba dando la chance de que puedan entender la voluntad del Padre. Y mientras Yeshua hacía eso, las fuerzas del mal no tenían poder sobre él. Les estaba dando la palabra, le estaba enseñando, el que tenga oído, oiga. Le estaba dando el mensaje que le podía dar, la salvación en sus vidas. Por eso esa fuerza no podía interrumpirle. Eso no podía frenarle. Pero una vez que ya terminó ese momento, terminó esa etapa, ahora esta fuerza sí viene. Quiere decir que ellos tenían que captar ahí qué fue lo que aprendieron, qué fue lo que escucharon, qué fue lo que Yeshua les enseñó, les habló, para poder entender lo que le estaba diciendo. Cada día yo estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, no me atraparon. ¿Por qué cuando yo enseñaba, es como decir, por qué cuando yo estaba hablando no me agarraron? ¿Por qué? La palabra que yo estaba hablando era, es como le dijo, cuando le dijeron, ¿se acuerdan cuando le dijeron, con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y de dónde viene tu autoridad? Y él les dijo, yo también le voy a hacer una pregunta. ¿El bautismo de Juan, de dónde era? ¿De los hombres o del cielo, no? O sea, que era algo ordenado por el Padre. Y ellos, si decimos que era ¿cómo era? Del cielo, nos va a decir que, ¿por qué no le creíste? Porque cuando dice del cielo significa algo profético, algo establecido por la palabra. Y si decimos que era de los hombres, tal vez nos van a apedrear porque el pueblo estaba convencido de lo que Juan decía, estaba en la Escritura, estaba en la Torá. Hemos visto nosotros que las enseñanzas de Juan, todo concordaban con la palabra. Entonces Juan hablaba cosas que estaba establecido en la palabra. ¿De dónde viene la autoridad de Juan? De la palabra. Ellos no le pudieron responder eso. Entonces, ¿por qué le dijo así? Porque ellos le dijeron, ¿quién es tu autoridad? ¿Cuál es tu autoridad? Pues la palabra, la Escritura, la Torá, los profetas. Esa es la única autoridad que es válida. Si la autoridad de Juan era de la palabra y ellos le decían, era de la palabra, bueno, esa es la autoridad que yo tengo.
¿Y ahí qué le iban a decir? Porque él estaba hablando y no le apresaban. ¿Por qué no le apresaban? Precisamente porque estaba diciendo lo que la Torá dice. Estaban hablando palabras escritas por los profetas, por Moisés. Entonces, ¿cuál sería el argumento? Cuando los alguaciles fueron para agarrarle a Yeshua, después no pudieron agarrarle. Y después regresaron, ¿qué le dijeron a los sacerdotes? ¿Por qué no le apresaron? No se puede. Nunca hemos oído hombre que hablaba así. Este habla las palabras. Es imposible aprender a alguien que está diciendo las cosas correctas. Esa es la autoridad. Mientras en tu vida, en nuestra vida, existe la autoridad de la Torá, de la palabra de los profetas, los poderes, ¿cómo se dice? Los poderes negativos, las huestes celestiales negativas, no tienen cobertura sobre nosotros. Amén. Mientras sea la escritura lo que nosotros transmitamos. Pero el día en que empezamos a cambiar eso, empezamos a corromper nuestro corazón, ahí ya empezamos a actuar como Pedro, queriendo cortar la oreja de la gente. O como Judas, utilizando un beso hipócrita, un saludo hipócrita. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? ¿Qué tal hermano? ¿Qué tal hermana? Bendiciones. En el corazón. Hipocresía. Empezamos a actuar así. Todo es falsedad en nuestra vida. Por eso tenemos que atender lo que está el Mesías enseñándonos en estos momentos clave. Eso es para nuestro corazón. Cada día estaba yo con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero es así para que se cumplan las escrituras. Lo que está ocurriendo ahora es algo que tiene que cumplirse en la escritura. Y eso vamos a ver ahora en la nota 49. Isaías 53, 7. ¿Qué dicen las escrituras, los profetas? Angustiado él y afligido. Y nosotros sabemos que este texto de Isaías 53 es uno de los textos más mesiánicos de los mesiánicos. Acá sí detalla con claridad la angustia, los sufrimientos y los padecimientos que tiene que experimentar nuestro Mesías. ¿Y por quién dice? Por su pueblo. Dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. ¿Qué dice acá? Como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Pueden continuar leyendo y van a ver más mensajes proféticos acerca del Mesías. Entonces él está hablando, lo que ahora está ocurriendo, que ustedes me van a aprender, me van a entregar, es lo que está establecido en la Escritura. Por eso ustedes me están atrapando. No es porque yo he hecho algo incorrecto o he dicho cosas incorrectas. Durante el tiempo que el Padre me dio la oportunidad de decir las cosas correctas, ustedes tenían la oportunidad de apresarme si yo estaba hablando incorrecto, pero no lo hicieron. Ahora en la oscuridad, bajo la cobertura de las tinieblas, bajo el patrocinio de Hasatán, usted se le está permitiendo hacer esto. O sea que le está diciendo, ustedes son instrumento del diablo. Ustedes son, se puede decir, manejados por las huestes demoníacas, manipulados. Donde aún así ellos no entienden nada. Puede ser que alguna vez alguno, pero no, pues soy soldado, tengo que cumplir mi misión, no me queda otra. Ya estoy aquí, tengo que bailar ya, como dicen, ¿no? Tengo que hacer ya. Algunos puede ser que tengan que hacer corazón. Es muy difícil cuando vos estás metido en un sistema, enrollado ahí, y aunque escuchás algo lógico, algo que parece lógico, pero ese sistema ya te atrapó. Es como el espino que dice ahí en la parábola de los sembradores, ¿no? Que ahogan, ¿no? La semilla, la planta y no puede crecer. Las vanidades del mundo, el sistema. Por eso hay que cuidarse, ¿no? De no caer en las garras del sistema, en la trampa del mundo, porque después ya uno no puede más salir. Y algunas veces tiene que hacer, es como los jóvenes que entran en el mundo ahí de la fiesta, de la parranda, después de las drogas, de los bailes, del alcohol, de la vida de derroche, y después ya no pueden más salir. Ay, no me digas que vas a un permiso y que no salirlo de tu casa, qué bárbaro. Y entonces ya
como que sabe que está mal, pero esa fuerza que hay en este sistema le empuja y se va. Se corrompe, actúa mal. Y después cuando sus padres le quieren decir algo, ¿cómo reacciona? ¿Por qué? Mi vida, déjenme, no te molesten. ¿Qué te importa? Yo sé lo que hago, no es tu problema. Salen estas palabras. Ellos tienen que saber a quién le está controlando y manejando. Es una situación terrible, muy terrible. Ustedes están acá siendo controlados por una fuerza negativa. Una fuerza que les manipula y les empuja a hacer lo incorrecto. A hacer lo que saben que está mal. Saben que no es correcto. La manera que están procediendo no es bíblico. No es torádico, no es profético, no es salmístico. Nada. Están actuando diabólicamente. Esa es la palabra correcta. Y puede ser que ellos digan, cierto, pero ¿qué vamos a hacer? Ya estamos ahí, estamos atrapados. Cuesta renunciar a esto. Bueno, continuemos. Versículo 50. Entonces, después de que Yeshua se entrega y dice que esto está en la Escritura, nadie ahí entendió nada. Nosotros somos mucho más espirituales que estos discípulos. Pues nosotros estamos entendiendo lo que está pasando ahí. Pero aquí solamente Yeshua sabía lo que ocurría. Yeshua y según otra versión, Malco, porque a Malco, ¿qué le ocurrió? Después de que le cortaron la oreja, Yeshua le restauró. Yeshua le restauró. Entonces, hay una parte en una serie donde he visto que él se queda así, pensando, se queda como zombie, ¿no? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió? Recién yo no tenía oreja y ahora tengo otra vez. Me imagino que habrá pensado, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pero parece que nadie ahí se dio cuenta. Que un hombre acababa de perder su oreja y se le restauró. Nadie vio eso. Pero el resto de ahí, entre los discípulos, los otros corrían. Me imagino corriendo diciendo, había sido, no era el Mesías. Si era el Mesías, se hubiera enfrentado a ellos, los hubiera derrotado. Todos decepcionados. Todos decepcionados. Terrible fue la situación. Y acá dice que entonces todos los discípulos dejándole huyeron. Esa es la realidad del hombre fanático, del hombre que se cree que puede servir a Dios con su fuerza. Así termina, huyendo. No, yo no puedo. Huye, se escapa, se esconde, se va lejos, desaparece. Es la mejor salida, ¿no? Escapar, huir. Bueno, ahora, y para finalizar esta parte, ¿no? Porque después vamos a continuar en la próxima, otra séptima sesión, 14. Aparece aquí un relato que solamente está aquí. El joven que huyó. Aparece un joven que también huyó ahí. Pero si dice que es un joven que huyó, podemos entender que no era parte de los discípulos. Ya nosotros cuando comenzamos a estudiar Marcos, el primer capítulo, habíamos visto esta nota, ¿no? Hace ya 8 meses atrás, ¿no? Este versículo. Porque según muchos comentaristas, ¿no? Este joven era precisamente el que escribió este libro, ¿no? Juan Marcos, ¿no? Y algunos dicen que era Juan, ¿no? Juan el apóstol, ¿no? Pero no cuadraría, ¿no? Con Juan. Fíjense lo que dice aquí. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana. O sea, esto quiere decir que él se había levantado de la cama. Entonces, como en aquella noche era fresca, agarró su frazada y se fue. Es como que usted se levanta de la cama con su frazada, ¿no? Una noche fría. Por algún motivo o alguna razón, se levantó de su cama y fue detrás de los apóstoles. No es que fue con ellos al principio, es como que le hubiera seguido a ellos. Y hay comentarios que hablan de lo siguiente. Judas había salido un poco antes de la cena conmemorativa, ¿no? ¿Se acuerdan, no? ¿Y él a dónde había ido? Había ido a buscar a los principales para entregar a Yeshua. En ese momento, Yeshua habla muchísimas cosas. Judas ya se fue. Si ustedes leen todo el capítulo de Juan, habla muchísimas cosas, le habla Yeshua a sus discípulos, cosas que Judas ya no escuchó. Y después cuando regresa Judas para entregar a Yeshua, ¿a dónde creen ustedes que habrá regresado primero? Al lugar donde estaban, ¿no? Entonces Judas, algunos comentan
vamos a aclarar esto que es comentario, que Judas entra a ese lugar donde se hizo la cena que, según los datos históricos, era la casa de Marcos, de la familia de Marcos. Ahí ellos se reunían. Y no encuentra a Yeshua. Entonces, ahí él sabe, porque dice la Biblia, en Juan dice que él sabía que había un lugar donde ellos solían reunirse, que Judas sabía. Entonces él va con esta turba hacia ese lugar. Y ahí es donde, según los comentaristas, Juan Marcos, en una acción de ir a avisar a los apóstoles, a Yeshua, que le vienen siguiendo una turba, agarra su sábana ahí y rajé mosquito. Va en busca de los discípulos para avisarle, pero cuando llega en ese momento, ya se creó ahí el tumulto. Y aparece de repente ahí él, y el tumulto se creó cuando Pedro le cortó la oreja a Malco. Antes de eso, Yeshua se había entregado pacíficamente y había pedido que se le suelte a los demás. Pero Pedro no entendió la pacificidad de Yeshua, él quiso hacer su manera. Entonces se crea ahí, algunos corren, pelean, y en ese trayecto aparece ahí Marcos y los guardias le quieren atrapar. Y como él tenía la sábana, entonces atrapan la sábana y él corre. Y acá sale que él corrió desnudo, pero en aquella época desnudo significaba la ropa de dormir, porque estar sin ropa de salida, de afuera, no es como con pijama, si se puede decir pijama. No es que estaba así, en pelota. Algunos se imaginan así, no es así. Estaba en pijama, él por la desesperación se fue y quiso avisar. Estos son algunos de los comentarios y cuadran muy perfectamente, cuadran que ocurrió eso, porque solamente en Marcos aparece esto. ¿Por qué ningún otro relató? Porque el escritor de Juan Marcos estaba ahí. Es una de las pruebas de que yo fui también testigo, por lo menos de este acontecimiento, no de todo lo que ocurrió, pero de este acontecimiento que pasó en ese lugar, esa noche, yo estuve ahí. Es una de las pruebas contundentes que él tuvo. No es que fue discípulo, que otros dicen que era un discípulo, y no, él no fue discípulo de Yeshua. Se puede decir que fue un servidor en la última etapa, y a partir de ahí se convirtió en un servidor más fiel, su familia sobre todo, porque los apóstoles después siguieron reuniéndose en su casa. Y por eso vamos a ver unos textos más acá en 51. Juan Marcos, evangelista en griego, Marcos, en latín Marcus, así no. Su nombre original, Juan, en hebreo, Yohanan, que quiere decir el fiel a Elohim. Ese es su nombre. Y ya vimos los comentarios, ¿no? Hechos, textos donde aparece Juan Marcos. Hechos 12:12, de Reina Valera, ¿no? Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. ¿Quién es este Juan? El que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Generalmente era en la casa de Marcos, su mamá se llamaba María también, donde se reunían para orar, y según la tradición, ahí es también donde se reunieron para hacer la cena conmemorativa. Segunda de Timoteo, ¿quién era este Marcos en la historia, no? Dice 4:11, solo Lucas, esto está hablando Pablo ya cuando él está preso y está recordando quiénes le están siguiendo hasta el final. Y fíjense qué coincidencia que también Marcos estuvo con Yeshua ahí en la etapa final donde fue arrestado. Dice 2 Timoteo 4:11, solo Lucas está conmigo. Esto le está hablando a Timoteo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Quiere decir que Marcos ya estaba siendo una persona que estaba trabajando para la obra del Evangelio, distribuyendo la palabra, llevando el mensaje como obrero. Pero ahora Pablo le quiere usar para algo más especial, para narrarle algunos puntos. Pero nosotros habíamos visto al principio que el que le autorizó a Marcos para que distribuya la historia del Mesías por escrito fue el apóstol Pedro, único que tenía la autorización. Pablo le relató muchas cosas, muchas de las vivencias, pero el que le autorizó para que pueda escribir a los creyentes que estaban siendo perseguidos fue el apóstol Pedro. Por eso muchos dicen que este se tenía que llamar el Evangelio de Pedro, pero se llamó de Marcos. Dice, y acá dice, 1 Pedro 5:13,
la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, que dice ahí, mi hijo, os saluda. O sea, Pedro le consideraba como su hijo a Marcos. Pablo como alguien útil para el ministerio. Entonces, el Todopoderoso usó bastante a este joven, aunque al principio él tuvo problemas. Hay un relato donde él al principio no quiso seguir a Pablo y a Bernabé porque había mucho sufrimiento en el viaje. Entonces renunció, les abandonó. Después, en un segundo viaje, Pablo ya no quiso más llevarle, pero su tío Bernabé le aceptó y se fue con él. Y en ese transcurso que él estuvo con Bernabé, él aprendió lo que es la fe, la fidelidad. Creo que muere Bernabé y al final él se queda como discípulo del apóstol Pablo. Y eso es muy interesante porque fíjense que en el corazón de Marcos, a pesar de que Pablo le rechazó para llevarle de misión, cuando ya él se queda sin su tío, él se va y le apoya otra vez a Pablo. No había en su corazón un resentimiento. Él no entendió que, no, un día vos me abandonaste y no es gracias a vos que yo soy un gran predicador, así que morite en la cárcel. No es así. Él entendió, su tío Bernabé le enseñó lo que es la misericordia y el servicio, a pesar de que muchas veces algunas personas te decepcionan. Por eso tenía capacidad y ese talento para escribir la historia del Mesías. No es una persona que así nomás pasó por pasar, ¿no? Y otro que menciona acá fue Lucas también. Bueno, estos son los temas que hemos visto. Entonces, más él, versículo 52, dejando la sábana, huyó desnudo, dice. O sea, con pijama. Corrió, se escapó. Hasta aquí el arresto, la entrega voluntaria de Yeshua para que puedan proceder los enemigos. Todo lo que acontezca con Yeshua es porque él está bebiendo la copa de juicio, de castigo que nos correspondía a nosotros. Todas esas humillaciones, todas esas maldiciones que le van a echar, era lo que le correspondía al pueblo rebelde, pero él lo ha aceptado por nosotros. Pero eso vamos a continuar el próximo Shabbat. Amén. Hoy hasta aquí vamos a compartir. Esto fue Palabras de Vida Eterna con el estudio del libro de Juan Marcos. Bendiciones y hasta pronto.